Bueno, interesante esto, ver un poquito las historias. Bueno, Mirta Antundi ya la conocen, ya la presentamos. También está con nosotros Florencia Marcarián, que es abogada previsional. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida. Lo primero es, yo los veo a los jubilados y dicen lo mismo hace 50 años. Ayer me preguntaron si alguna vez estuvieron bien los jubilados. Yo empecé en las cajas de jubilaciones en el año 79, ¿sí? En Caja de Industria y Comercio. La verdad que siempre se quejaron. En la década de los 80, o sea, en ese periodo de 70, de la década de 70, no reclamaban nada porque no había aumento de nada. Estaban los militares, no reclamaban porque no aumentaba. No aumentaban los sueldos, no aumentaba la mercadería, no aumentaba las jubilaciones. Después de la década del 80, el aluvión de juicios, porque es cuando empezamos a tener inflación, es cuando obviamente se dejó de aplicar la movilidad que decía la ley de ese momento, la 18037, que establecía que la movilidad que cobraba, que esa viene la confusión del 82% móvil. La ley decía, bueno, que si el jubilado, si la persona de la actividad, ejemplo comercio, el empleado recibía un aumento del 15%, bueno, esa persona, ese jubilado de esa actividad tenía que llevar, a ver, cuánto había recibido de aumento en esa actividad, lo llevaba en forma manual a la caja y a los 2 meses estaba cobrando la movilidad. Cuando se dejó de pagar esa movilidad comenzaron los juicios y a partir de ahí, la verdad que han tenido algún periodo. ¿Cuál, por ejemplo? Y después del 2003... cuando empezaron a aumentar, porque recordemos que en la época de Menem estuvieron 10 años, hasta el 2003, sin recibir Cavallo, sin recibir aumento. ¿No? El símbolo Norma Pla pedía los 4.50, que lloró el ministro Cavallo, que él con 10.000 pesos no podía vivir, pero los jubilados tenían que vivir con 150 Norma Pla le decía, no pesos. llore, señor ministro. Sí, pero en realidad recordemos que estuvieron 10 años sin recibir aumentos los jubilados. Después del 2003, en la época kirchnerista, de Néstor Kirchner, comenzaron a darles aumento a los haberes mínimos, ¿sí? Posteriormente empezaron a darle a los más de 1.000 pesos, que no recibían aumento, y en algún momento por algunos beneficios sociales, el tema de poder viajar mucho a través de la Secretaría de Turismo, el tema de los jubilados que con el tema de los bolsones y demás, con muchas actividades los jubilados, si bien no tenían un gran sueldo, tenían actividades que les permitían ser un poquito más felices, ir a Embalse o a Chapalmalal gratuitamente, lo único que se pagaban era en el micro, y eso los hacía felices, aunque sea en ese momento. Pero en verdad el sueldo nunca fue el sueldo ideal. Obviamente que ahora en estos últimos años mucho peor. Yo avalé la fórmula de movilidad, variación de salario y remuneraciones, porque bueno, los que son abogados saben que los fallos judiciales se basan en que tiene que ser un referente al sueldo y nunca a la inflación. Obviamente que con un periodo inflacionario como el que tenemos, esa fórmula no dio resultado. Lo ideal hubiese sido una fórmula de variación de salario y remuneraciones y un gatillo, una cláusula gatillo de inflación, que era el proyecto que yo había presentado, que hoy los jubilados no hubiesen perdido. No hubiesen perdido, pero ¿qué dijeron? Bueno, parecido a lo que dice Milei, no hay plata, eso es plata y no damos plata. Los jubilados nunca estuvieron bien. Florencia, ¿qué posición sobre esto? Me voy a quedar con lo último que estaba diciendo Mirta, ¿no? Con esto de la cláusula gatillo, que es algo que se vuelve a repetir ahora, que no solamente está esto del aumento del IPC más el 8% de la recomposición, sino que establecen esto de de ver cuál es la diferencia entre el RIPTE y el índice de precios al consumidor, y entonces, tener la medición a marzo y pagar ese 50% de la diferencia. Entonces siempre hay que buscar algo más como para que puedan estar mejor. Que en un momento, esa fórmula tal como ella mencionaba, ¿no? Que funcionó, que le fue mucho mejor, pero que ahora con esta inflación que hay, ahora se tiende a la baja, ¿no? Pero en un periodo inflacionario así tan alto, con ese ritmo, se les hizo muy difícil. Pero recordemos, Florencia, que esta suba no compensa lo que se perdió a principios de año. Compensaría ese 8% únicamente lo de enero.
Pasa que en esta transición de la fórmula... Lo que pasa es que todo lo perdido, Claro. ya venían con una pérdida de Macri y una pérdida del gobierno de Alberto. Sí. Eso no, Sí. no. Ahora, no, el se gobierno recupera. dice, no podemos dar este aumento, son degenerados fiscales los que están votando esto, lo vamos a vetar. Eso es lo Milei, que- cuando pueda, Facu. Perdón. Dale. Ah, perdón. No, que dale. esta es la palabra de Javier Milei. Ayer transmitíamos en vivo desde el recinto mientras estaba debatiendo y dependía de qué legislador le preguntabas, estaban convencidos de que Milei lo votaría y algunos decían, no, no se va a animar. Porque también el costo político de dar marcha atrás con un aumento leve a los jubilados tiene su costo. Pero bueno, el Vamos a presidente verlo. estaba convencido. Sí, vamos a ver lo que decía Milei, dale. Cuando arrancó la fase del ajuste y terminaron, digamos, siendo el equivalente a 7, entonces empecé a cuestionar la calidad del ajuste. Digo, primer punto, de 123 años tuvimos 113 déficit, o sea que tan fácil hacer el ajuste no era fácil. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Ahora, lo curioso de esta historia es que el presidente en esa locución nunca menciona a los jubilados, digamos, nunca dice que se está discutiendo sobre el... Porque no le interesa, porque él lo dijo en campaña. La gente tiene que aprender a sobrevivir con lo que tiene, esa es la verdad, y entre eso están los jubilados, o sea, nunca estuvo en él el tema de los jubilados. Y lo que decía Sebastián es cierto, siempre la variable de ajuste son los jubilados, Sí. porque son improductivos, o sea, mientras trabaja todo bárbaro. Vos tenés tarjetas de crédito, tenés propuestas, esto, lo otro, ofrecimiento. Cuando te jubilás te cierran las puertas. Y si te dan algo, porque ahora te dicen, le sacaron los préstamos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vos lo sabés bien, Florencia, y que eran a tasas muy bajas, pero te salen a decir, el Banco Nación da crédito al 150%, cuando creo que estaban pagando 29 por 100, ¿no? 29% en los de ANSES, sí. Que era una ayuda, porque si se les quemaba el lavarropa, si es que tienen lavarropa, pero la cocina o la heladera, por lo menos iban, o se les rompía el baño o algo, tenían ese dinero disponible, que es la plata de ellos mismos. Entonces, la verdad que uno dice, a nadie le interesa, a ningún gobierno le interesa los jubilados, ¿por qué? Porque en realidad son la variable de ajuste, son improductivos, traen gastos. Yo ayer... Ahora, ninguno lo dice esto en campaña. No, y no, porque es antipolítico. Sí. Él no lo tocó directamente, Ujú. él no lo tocó, pero... No, sigue sin tocarlo, digamos, es raro. Él no menciona nunca ni por la positiva ni por la negativa. No, pero lo llamativo es que los que votaron muchísimo a Milei son los jubilados, ¿eh? Sí. Sí. Son los jubilados los que lo han ¿Y hoy qué votado. pasa con eso? Digamos, hoy que el tema de la discusión se impone así. Y los jubilados empiezan a estar enojados porque no les alcanza. Lo que decía Sebastián es cierto, o sea, ahora con el aumento van a recibir 206.000 pesos, más los 70.000 pesos, son casi 277.000 pesos, con el medio aguinaldo 380, porque los 70.000 pesos es un monto en negro, Sí. no es remunerativo, no tuvo actualización con la movilidad tampoco, y cuando van a cobrar el aguinaldo lo cobran sin el bono. Entonces, vivir con 380.000 pesos, cuando una canasta básica está más de 600, casi 700.000 pesos. ¿Qué dice el proyecto, como bien lo explicó Florencia, además de todo lo que explicó?
que debe ajustarse y debe reconocer una canasta básica. La canasta básica del INDEC es de 262.000 pesos. En cierta forma estarían incorporando casi los 70.000 pesos al haber, que es lo que no quiere reconocer el gobierno. Pero además, ese 8%, como bien lo explicó Florencia, 8,1%, tienen que actualizar más los otros aumentos, el 11, el 8, el 13, o sea, hay un retroactivo que deberían estar cobrando. Y la verdad que lo que me parece muy bien, no sé Florencia lo que piensa, pero yo, como hubo muchos diputados que plantearon usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar sentencias, no me parece mal porque es de los jubilados, pero para pagar la deuda que tienen con las cajas provinciales. El Fondo Monetario, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico, la ley así lo establece para acrecentarse y para tenerlo por si el gobierno no puede pagar como reserva, no para pagar deudas. Gracias a Dios en esta ley no lo incorporaron, lo dejaron fuera, no sé lo que piensa Florencia. Bueno, en línea con lo que decía Mirta, ¿no? Y lo que decía Sebastián también, que dice, bueno, no puedo juzgar un gobierno que lleva 5 meses y tiene la esperanza de estar un poco mejor, entiendo que por eso fue que lo votaron, pero también hay que recordar que la Oficina de Presupuesto del Congreso dio los datos de cuánto llevan de pérdida en lo que va del año, que es para aquellos que tienen la mínima de un 28,5% y para aquellos que cobran más de la mínima, y no estoy hablando de los saberes más altos, ¿no? De los que cobran quizás 1 millón, 2 millones, 3 millones, que son muy pocos, sino los que cobran un poquito más de la mínima, un 37%. Florencia, del 100% de los jubilados, ¿cuántos cobran la mínima? La mayoría está cobrando la mínima. El 73%. Sí, cerca de sí. Porque es la mínima y un poquito más que la mínima. Claro. Vos calculás 5.400.000. ¿Y la canasta de medicamentos cuánto es? Utilizan alrededor de un 20% de lo que es la jubilación para los medicamentos. Y un 25%, sí. Y hablaban pero de los del PAMI, los que son jubilados afiliados al PAMI, tienen un vademecum de medicamentos gratuitos. Claro. El tema es que no todos los jubilados tienen PAMI, tienen otras obras sociales, las obras sociales de origen, y esas te hacen un 40, un 43, un 50%. Y mencionabas el tema de los juicios. ¿Hoy el ANSES está pagando los juicios o el famoso no hay plata también demora que esos juicios se paguen? La realidad es que vienen con demoras, muchos problemas con la ANSES para poder consultar, como si el caso no los están pagando, la ANSES tampoco está pagándolo, entonces lo que le queda al jubilado que tiene el juicio es que el abogado siga por la vía de ejecución. Pero esto ya no es que empezó en este gobierno, sino que ya a partir de que empezaron a darse los créditos, empezaron a demorar un poco más el pago de las sentencias. Y sí, tenés 80.000 sentencias que no se están pagando, más y unas 200.000 y más, porque ya están ingresando nuevas sentencias por estas liquidaciones, o sea, por estos pagos, porque no los que tienen más que el haber mínimo no recibieron bonos y la ley establece que... Y el ANSES sigue apelando después de tener un fallo de cámara hasta que no llegue hasta a la corte, no. Y eso hace que todo se demore muchísimo. Lo único que no apela es Badaro, y los que son precedentes que fijó la propia corte. Pero que pedí solamente por ese fallo Badaro y no por el reajuste de haber inicial, que lo puedo explicar mejor Florencia. O sea, si vos pedís por Badaro solamente no apela, pero si pedís por haber inicial y Badaro sí. Sí, tal cual. Es una recurrente esto en los juicios. ANSES apelando cada decisión. Por supuesto que si uno aplica Badaro no tiene ningún problema, pero las diferencias bueno, eso tampoco se le muy puede altas. culpar a este gobierno, digamos. No, por supuesto. No es algo exclusivo de un único gobierno. El tema de los jubilados, y lo explicaba Mirta muy bien al inicio, ¿no? Que viene desde hace muchos años, que a los jubilados no les alcanza, que no están bien, quizás en algún momento estuvieron un poco mejor y ahora, tenían algunas hoy la otras. particularidad también, Mirta, del escenario es que para los alimentos no te alcanza tanto. No, porque vos pensás que el alimento de un jubilado tiene que ser en base a... Claro, vos tenés que comer las carnes más magras, carísimo. Vos tenés carne más magra, fruta, verdura carísimo.
Las frutas, verduras, yo estaba mirando los tomates, 5.000 pesos en un lado, como baratos, 3.500 pesos. La fruta o las manzanas, 2.000, 2.500, depende del lugar donde los compren. Podés conseguir 1.800 pesos unas manzanitas así chiquititas, 1.800 pesos las peras. Lo único que tenés un poco más barato, creo que 400, 450 pesos el kilo de papa, pero no es lo mejor para un jubilado. ¿Me explico? El otro día miraba las chauchas, que son verduras preferentes para jubilados, 3.500 pesos el kilo. No compran un kilo, compran una manzana, una mandarina, una papa, una zanahoria. Es vergonzoso verlos comprar. La verdad... Además, lo que decía Sebastián es interesante porque él decía, bueno, nos ayudan los hijos. Ahora, lo que está pasando es que los hijos se están quedando sin trabajo. Sí, y aquel jubilado y pensionado que tiene la posibilidad, la bendición de tener un hijo que lo pueda ayudar. Pero hay mucha gente que primero que no tiene hijos, o los hijos además, en el caso de que tengan trabajos, también tienen su familia, a la que tienen que mantener, salir adelante. Pero eligen ayudarlos. Hay, en el caso de las prepagas, que le han aumentado tanto. Ese es un tema, porque hay muchos jubilados que tienen prepaga. Claro, que tienen prepaga y los hijos los ayudan, les dicen, no, pero mamá, no te podés quedar sin la prepaga con la edad que tenés, obviamente no los van a recibir en ningún otro lado. Los retiran, o sea, hacen el esfuerzo para... Los hijos juntan el dinero para pagarle las prepagas a sus padres. Aquel que tiene hijos, ¿no? Sí, hay claro. que recordar que... No nos olvidemos No, y que el tema de muchos los jubilados vienen ayudando a los hijos. Claro, Y hoy no los pueden ayudar. claro. El tema de los alquileres, por eso ayer me preguntaban, ¿cómo es esto de una canasta del PREC de 262.000 pesos? No, porque se basa solamente en lo básico, alimentos básicos y demás. Cafecito y todo lo que... No te toman en cuenta, como decía recién Florencia, o vos, un alquiler, no te toman en cuenta los medicamentos, no te toman en cuenta los impuestos, no te toman en cuenta los gastos del colectivo cuando tienen que viajar para ir al médico, hacerse los estudios, ir a retirarlos, porque todo es así. Todo es atracción. Sí, claro. Gracias a las dos, ¿eh? No, gracias a ustedes, porque se ocupan con mucha altura de un sector que siempre está olvidado. Siempre está olvidado. Corte y ya venimos. Quédate.